Sí, doctora, se ve. Esta clase, jóvenes, es cortita y bonita. Por eso no he querido. Y además tenía una cirugía larga. El CAJ, jóvenes, es una entidad que aunque ustedes crean, es muy frecuente. Lo que pasa es que no pensamos en ella, no la sabemos diagnosticar a tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de la EPI o la bien llamada también PIP? Proceso inflamatorio pélvico. Es un síndrome que está caracterizado por la inflamación de origen infeccioso del tracto genital inferior, o que diga superior, pero que ha subido a través del inferior, ¿ya? Incluye las entidades clásicas, no nos olvidemos, endometritis, salfingitis, oforitis y la más grave, la pelviperitonitis. En esta pelviperitonitis también estaría el absceso tubovárico, que muchas veces es un hallazgo, porque entramos por un proceso apendicular y es un absceso tubovárico. Entonces está muy relacionado porque obviamente es absceso, es peritonitis, la apendicitis y el absceso tubovárico. O sea, no se extrañen, jóvenes, que entramos por absceso tubovárico y nos encontramos con una apendicitis o ambos, ¿ya? Por la vecindad, ¿no? Porque la trompa vive cerca del apéndice y el apéndice próximo a la trompa. Entonces, la enfermedad inflamatoria pélvica es considerada la más seria complicación infecciosa causada por patógenos bacterianos transmisibles sexualmente. Entonces, jóvenes, todos los días cuando han rotado conmigo este último grupo, encontramos pacientes en cada consulta con una enfermedad de transmisión sexual. Ni hablar del papilomavirus, es común. Entonces, ¿se imaginan lo que a la larga van a tener estas pacientes si no son tratadas adecuadamente? Porque es una enfermedad, repito, causada por patógenos transmitidos sexualmente. ¿Ya? Bien, obviamente la epidemiología son pacientes que están en edad fértil, en edad sexualmente activa. Entonces, y no voy a negar que hay un poco de promiscuidad entre todos. Entonces, por eso es que la enfermedad inflamatoria pélvica ahorita es muy común. Entonces, cualquier dolor pélvico que ustedes tengan, que diga me duele la paciente, y a la ecografía, sea no haya quiste roto, no sea, piensen que puede ser una EPI, doctores, ¿ya? Además, es muy importante que ahora hay un inicio precoz de relaciones. Yo tengo una paciente en mi consulta del seguro universitario que ha iniciado a los 15 años. Cuando me ha dicho, no sabía si decirle, qué decirle. O sea, se imaginan cada vez más precozmente inician las relaciones. Y no saben que más precozmente vienen las infecciones. Ni hablar del número de parejas sexuales, doctores. Ha habido una paciente que ha dicho 50. O sea, perdón, pero también un poco tenemos que pisar suelo. Estamos en una epidemia de SIDA, en una epidemia de HPV, entonces nos ubicaremos también y nos cuidaremos, ¿ya? Usuarias de DIU, estas pacientes son potenciales hacedoras de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque el DIU, si ustedes han visto, tiene unas guías hacia afuera del cuello. Entonces, la paciente tiene relaciones, se contamina con alguna enfermedad de transmisión sexual o por la simple Gardnerella que expande cada día de nosotros. ¿Y qué hace? Por los hilitos del DIU asciende del tracto genital inferior al superior y coloniza, lo primero que coloniza, ¿qué es? Las trompas y hace una salpingitis. ¿De acuerdo? Entonces,
A las usuarias de dispositivo tenemos que decir, señora, si usted se pone en dispositivo, señorita, debe controlarse cada tercer mes o con cualquier flujo extraño que usted tenga. ¿Ya? A ver, como no estaba lejos, presencia de vaginosis bacteriana. Diariamente les tratamos con pacientes con vaginosis bacteriana. Diario. O sea que es que es la vaginosis jóvenes. Hemos hecho un simposio en el seguro que la vaginosis, la Gardnerella, no había sido no es de transmisión sexual, ya no es de transmisión sexual. Pero algo más les voy a decir de la Gardnerella. La Gardnerella, al haber infecciones a repetición, y tienen infecciones a repetición las pacientes, porque no se cuidan, deja unas microlesiones a nivel de epitelio vaginal o cérvico vaginal, donde es mucho más fácil que se asiente el HPV. Además, altera una enzima del moco cervical. Entonces, se pega mucho más fácil cualquier germen. Entonces, por eso que cada día vemos la Gardnerella como si fuera pan de cada día, debemos de tratar hasta su cultivo negativo, ¿ya? Porque o nos hacen una EPI o se contaminan con el otro, que no sé cuál es peor, no sé, porque el HPV también tiene sus bemoles, ¿ya? Nunca ya uso de duchas vaginales, ya esto ya está proscrito. Y además preguntarle qué enfermedades de transmisión sexual ha tenido. Generalmente, no sé qué he tenido, pero para eso está el laboratorio. Voy al RPR, voy a la serología clamidia, voy para recordar qué ha tenido si la paciente no sabe. ¿Ya? Ok. ¿Quiénes son los gérmenes que nos deben preocupar? Y ustedes saben mejor que yo. El rey de todo este problema es el 75% de todo, es el gonococo, Neisseria gonorrhoeae. Ya. Cuando hemos visto Gram, todas las veces tenemos tensiones de Gram diariamente en la consulta. ¿Cómo me va a expresar que es gonococo? ¿Cómo voy a saber? Nos informan así, doctores. Grábense esto, por favor. En el Gram va a decir diplococos intra y extracelulares. Diplococos intra y extracelulares, yo interpreto gonococo. ¿De acuerdo? Porque esa es la forma, ¿ya? Pueden ser gram positivos, gram negativos. Algunas veces nos informan diplococo gram variable. ¿De acuerdo? Entonces, frente a eso, tratamos. Ya saben, 75% de las EPIs es por gonococo. Sin embargo, no está lejitos la clamidia, porque todos los días también encontramos serología positiva para clamidia. Es más, yo diría 70-30 está, porque la clamidia está elevándose estrepitosamente, doctores. ¿Por qué? Porque no usan medidas de barrera. ¿Ya? Aquí está la clasificación que les estaba diciendo. El gonococo, ¿qué es? Es un diplococo, puede ser gram negativo, gram positivo, gram variable. Lo he encontrado en todas las formas. Lo más importante que se graben es que es diplococo intra o extracelular, es decir, van de a dos. ¿Ya? No se olviden que el gonococo es un anaerobio microaerófilo, o sea, vive bien en el epitelio vaginal. Eso quiere decir. Vive bien en este pH. Entonces, este es el pH vaginal, casi acidótico, ¿no? Entonces hay que bajarle el pH a base, ¿no? Y además, ¿qué pasa con el gonococo? Tiene mucha afinidad por nuestros epitelios y sobre todo por el urotelio a nivel uretral y sobre todo ese epitelio cilíndrico ciliato,
secretor que es el endocervix. Entonces, este es muy, le gustan las cosas buenas al gonococo, por lo que estamos viendo. ¿Qué va a condicionar todo esto? Una anaerobiosis general en el área genital superior e inferior, ¿ya? Bueno, hemos hablado del gonococo, de la clamidia y de algunos anaerobios más. Sin embargo, doctores, últimamente se han añadido otros gérmenes posibles. El Ureaplasma urealyticum, yo no sé qué hace en la vagina, pero está. ¿Cómo ha llegado ahí? Está. El Mycoplasma y los cocos, estreptos, estafilos y gram negativos, gram positivos. Entonces, son una serie de gérmenes que van a producirnos la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Se fijan ustedes? ¿Y qué va a producir una enfermedad inflamatoria pélvica? Primero, a nivel masculino, bacteriospermia. Entonces, cuando nosotros hacemos un espermiograma, hay un montón de neutrófilos de fórmula blanca, mucha cantidad. ¿Y qué pasa con eso? Hay alteración también cuando existe bacteriospermia o una infección dentro del flujo seminal, el líquido seminal. ¿Qué pasa? Hay alteración de la motilidad de los espermas. No se mueven con la misma facilidad. Hay mortalidad elevada. Entonces, por ende, disminuye la fertilidad en ese paciente, ¿ya? Otra cosa muy importante que hemos estado encontrando en pacientes, que hay tricomonas que no se han tratado años. Entonces, ¿qué pasa con la tricomona? Vehiculiza la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, no se olviden que la tricomona, al ser una enfermedad de transmisión sexual, va a vehiculizar una enfermedad inflamatoria pélvica. Tratemos. Hay tricomonicidas específicos ahora. Y si no tienen a la mano, pues está el metronidazol. Pero sin embargo, les digo que ya están muy resistentes al metronidazol. Tiene que ser secnidazol nomás. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso. Tenemos criterios diagnósticos excluyentes y además incluyentes. ¿Cómo viene una paciente con una EPI, con dolor a nivel de abdomen inferior? Generalmente dice, me ha dolido después de las relaciones. ¿Por qué será? Porque claro, después de una relación ha habido movimiento, trauma, microtrauma, y por ejemplo una salpingitis ha podido liberar el fluido a nivel pélvico, entonces hay dolor por ese motivo, ¿ya? Otra cosa importante, al examen físico hay dolor porque el anexo está comprometido. Hay dolor a la palpación anexial. Y el signo patognomónico, doctores, de la EPI es que cuando yo al tacto vaginal movilizo el cervix lateralmente, la paciente dice, ay, me duele más. Entonces, este es el signo puede estar o no, pero cuando está, no duden en ponerle, es una EPI, ¿ya? Seguimos. Puede estar uno de los siguientes y en los anteriores. Eso quiere decir este diapositiva. Puede o no tener la paciente flujo purulento. Generalmente tiene. Ustedes hacen una especuloscopía y vemos un flujo verdoso, amarillento, de mal olor. La paciente viene febril, aunque algunas veces no, pero si está febril con flujo purulento, el diagnóstico está hecho. Ahora, si viene solo por masa anexial y dolor, el diagnóstico está hecho.
¿De acuerdo? Ahora, si no tengo idea, viene por dolor abdominal, una ecografía que no me informa nada, puedo hacer culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? ¿Quién sabe? La culdocentesis, doctores, es la punción del fondo de saco de Douglas y se le realiza en dudas diagnósticas, en dos patologías, en el embarazo ectópico, que me va a salir sangre, y en la EPI, que me va a salir material purulento. ¿Ya? Bien, hacemos laboratorios y la paciente está pues, con leucocitosis, elevación de eritrosedimentación, PCR positiva o elevada, ¿ya? Mayor de 5 leucocitos por campo en la inmunofluorescencia, en en la IFI. ¿Cómo hago el diagnóstico? Clínico, ya hemos hablado. Paciente con masa anexial y dolor es una EPI. Paciente que tiene flujo purulento y dolor es una EPI. ¿Sí? Pero reforzamos siempre con exámenes complementarios. Siempre. ¿Por qué? Porque los protocolos así lo indican. Puedo ponerle EPI, pero con una ecografía, con una culdocentesis, con un hemograma, refuerzo lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Qué métodos complementarios va a haber? Ya hemos hablado de laboratorio, toman lo más importante que yo les diría, de ese flujo que está viniendo de cuello, tomen ese sudado, tomen y manden a cultivo. Lógicamente la clamidia no va a salir porque la clamidia es por serología. Pero tricomonas nos puede salir, ¿ya? Y quién sabe, micoplasma, también, etcétera. No se olviden, recuento blancos, cultivar, extendidigram es muy importante. Y aquí viene el gabinete, que está dado por la ecografía transvaginal. Puede ser transabdominal, pero no se ve tanto como en la transvaginal, usted ya lo sabe. En la ecografía transvaginal vamos a ver enseguida qué es lo que se ve. Si al final tenemos tanta duda, nos vamos a hacer, no es pecado hacer se pone laparoscopía diagnóstica, porque ahí voy a determinar si es un EPI, si es un ATO o si es todo junto más apendicitis. Hay casos así. Entonces, no tengo dudas, propongo hacer con el cirujano una laparodiagnóstica, ¿ya? Y la punción de Douglas, que también no está desechada, algunas veces la hemos hecho, no se olviden, pero que es dolorosa para la paciente y la aguja tiene que ser la de epidural. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por clínica ya hemos hablado, y que los valores predictivos positivos van a ser 75%, puede haber 25% de errores, sin embargo este 25% se tiene que corregir pues con los exámenes de gabinete. Los exámenes de gabinete me informarán sí o me informarán sí positivamente sí o sí con alguna duda. Si es que hay la duda, voy a la laparoscopía diagnóstica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los criterios de mayor especificidad para el diagnóstico de la EPI? Puedo hacer una biopsia endometrial y aquí encontrarme una endometritis histológica. También, digamos, siendo menos invasiva, voy a la ecografía o a la resonancia magnética. Bueno, ecografía transvaginal en nuestro medio. ¿Qué me va a mostrar esta ecografía? Si está bien hecha, me va a encontrar que hay evidencia del engrosamiento tubárico. Entonces, jóvenes, cuando les pregunte qué en la ecografía, qué se muestra la ecografía transvaginal en una EPI, me pondrán engrosamiento tubárico. ¿Por qué? Porque hay flujo en su interior y flujo purulento, ¿ya? Puede haber o no líquido libre, eso no interesa,
¿Por qué? Porque la infección está en la trompa, está haciendo salpingitis. Si yo pongo color, pongo Doppler, hay hiperemia tubaria. Entonces, 3 características importantes. Fluido en el interior de las tubas, engrosamiento de las mismas e hiperemia tubaria. 3 cosas que la ecografía me va a dar. ¿De acuerdo? Clarito. Bien. Diagnósticos diferenciales. Pucha, con la apendicitis, el otro día he perdido con el cirujano, él me ha dicho, este es es una EPI, y yo le he dicho, no, es una apendicitis. Veremos, hemos ido a la laparoscopía diagnóstica y evidentemente es apendicitis. Es que es muy complicado. La paciente tiene Murphy positivo, tiene Bloomberg positivo, pero yo le he hecho tacto a la paciente y no tenía masa anexial, no tenía dolor al tacto. O no sé si no decía me duele por no decir porque esto tiene que doler, pero así es la clínica, algunas veces el tacto falla. ¿Ya? Con el embarazo ectópico ni hablar. Es igual porque la paciente viene con dolor, viene con algias, pero en el embarazo ectópico, ¿qué hay? Alteración en la menstruación. En el embarazo hay líquido a nivel del saco de Douglas cuando está roto y no cuando no está complicado, pero el dolor es exquisito. ¿Y qué pasa con el ectópico? Las beta-3G mandatoria es positiva siempre, ¿ya? Es importante también el diagnóstico diferencial cuando hay torsión, porque es agudo también. La paciente viene con dolor, pero aquí no hay leucocitosis, aquí no hay, ahí puede haber líquido libre, pero no hay leucocitosis, no hay signos de infección de ninguna clase, solo hay dolor. Y además la ecografía me va a hablar de una masa anexial, ¿no? Ya. Diverticulitis, pero eso sí es con dolor mucho más alto. La endometriosis, la endometriosis, doctores, está haciendo estragos y nos hace fallar en los diagnósticos porque uno dice es agudo porque le duele y si son focos endometriósicos rotos los que provocan esto, ¿ya? Y también con una pelvis normal, pero yo al examinarle le puede hacer doler y me dice me duele la paciente, entonces es muy subjetivo. Sin embargo, debemos juntar tanto la clínica como el examen físico y los gabinetes para dar un diagnóstico. Pero no se olviden también que podemos confundir con una apendicitis y no es pecado, ¿ya? Ok, ¿cuándo internamos estas pacientes o cuándo no? En fase 1, el tratamiento es ambulatorio cuando el dolor es leve, el flujo es escaso, no hay alteraciones en laboratorio muy evidentes, se puede manejar. Pero cuando hay abdomen agudo, que el dolor es intenso, que la paciente tiene vómitos, tiene náuseas y hay un flujo evidente, el laboratorio alterado, ¿qué hago? Pues la interno. Y ahora la trato, busco el diagnóstico, lo coloco y empiezo el tratamiento. No se olviden que el tratamiento no es quirúrgico, nunca en una EPI. El tratamiento es médico, salvo raras excepciones, ¿ya? Cuando interno a la paciente, cuando no puedo hacer el diagnóstico, es difícil. La paciente no es clara, no le hago el tacto como le hice a esa paciente y me dice, no, no me duele, pero tenía alteraciones de Bloomberg, entonces se la internó cuando hay dificultad diagnóstica. Cuando ha hecho tratamiento en su ambulatorio y nos ha fallado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido exactamente o realmente no era apropiado el tratamiento. Porque en vez de mejorar, la paciente está
peor cuando no se puede seguir a la paciente. Ustedes cuando estén en el campo no van a poder la paciente no va a venir cada día. Entonces, al haber imposibilidad de seguimiento, la interno y la trato por 3 días, la impregno bien de antibióticos y recién le doy de alta. ¿Ya? Este tratamiento es sacado recién hace poco. Es tratamiento argentino. Dado que nuestra EPI es de origen polimicrobiano, generalmente, entonces debemos ir como una bomba, directamente biasociado o triasociado, porque estamos hablando de gonococo, estamos hablando de clamidia y podemos hablar de otros anaerobios también. Entonces, fíjense aquí lo que dicen los gauchos: usar asociaciones de máxima cobertura, no irnos con AMPI, Genta, eso es ya muerto para una EPI. Doctores, tenemos que usar metronidazol, tenemos que usar ciprofloxacina y combinar con una cefalosporina de segunda o tercera generación. Usar asociaciones de máxima cobertura, ¿ya? Los gauchos tienen pues ofloxacina, nosotros usaremos levofloxacina, pero aunque no crean ustedes, la levofloxacina no es muy tolerada por los pacientes, la vomitan, entonces tenemos problemas y más asociados con un metronidazol. Entonces puede ser que este tratamiento no lo toleren bien y tengamos que internarlas, ¿ya? Sin embargo, esto no es para nosotros, por eso esto es gaucho. Pero la levofloxacina sigue siendo un buen antibiótico de amplio espectro y de máxima cobertura, pero lamentablemente poco tolerado, ¿ya? Podríamos usar como en la fase inicial de una EPI, una ceftriaxona directamente 250 como única dosis, perdónenme, usando siempre, miren, doxiciclina, aunque no sepamos que es clamidia, la incluimos en el tratamiento, porque la doxiciclina, doctores, es tratamiento largo de la clamidia, ¿ya? Le damos 100 miligramos bioral cada 12 horas, también por 14 días. Podemos usar metronidazol también cada 12 horas. Uno va jugando hasta que encontremos el tratamiento o el germen específico, ¿ya? ¿Cómo hacemos el parenteral? Ya hemos explicado, con alguna cefalosporina, el que mejor nos ha resultado y ha sido el metrocipro y cefalosporinas. Se fijan, siempre vamos a asociar a doxiciclina vía oral, porque B no tenemos. Bueno, no se olviden que es 2 o 3 días, pero cuando la paciente deja de estar afebril y está mejor, no vamos a suspender. Mantenemos 24 horas más. ¿Ya? Ahora, si hacemos la laparoscopía y nos muestra un ato, podríamos, dice, agregar metronidazol, pero nosotros ya estamos dando, antes de ver la laparoscopía, estamos dando cipro y una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y después tratamiento, si tiene fiebre, le daré tratamiento sintomático, ¿no? Estos son tratamientos, lo que uso les he dicho. Cuando no responde la paciente y sigue, digamos, inestable y está más bien empeorando, voy a la fase 4, que es la cirugía. Voy a drenar ese ato o voy a hacer una limpieza quirúrgica. Pero muy rara vez pasa porque ahora los medicamentos son de amplia cobertura, ¿ya? Cuando hay una fase 3 sin respuesta y cuando tenemos duda, esto ya hemos hablado. A las parejas sexuales jóvenes se deben tratar sí o sí, porque si solo le hacemos tratamiento a la paciente,
Ya no. Igualito va a caer en un mes o dos. ¿Listo? Y deben ser evaluadas, deben ser tratadas, deben ser diagnosticadas con un hisopado uretral, aunque no les guste. Y ahora tenemos también el hisopado uretral para HPV en los varones. Sería bueno que algunos se hagan para ver si sí o no. ¿Ya? Y buscar también qué enfermedades habrá tenido, si sabe o no sabe. Generalmente los hombres lamentablemente son asintomáticos, pero hay que buscar. Un diagnóstico diferencial muy ligado a la apendicitis. Aquí todo es igual, salvo la ecografía, que nos va a salvar. La ecografía me va a mostrar, en la apendicitis también me muestra dilatación de asa intestinal. Entonces es también importante la ecografía. Un buen ecografista te muestra el plastrón apendicular, etc. Y el ectópico, bueno, hacemos beta-HCG y ya está. Pero también podemos ver que el ectópico, podemos ver la figura del ectópico ubicada en anexo por la ecografía. Entonces, ahora la ecografía nos da muchas luces. Y si no, pues le pedimos resonancia, pero en nuestros centros básicamente nos manejamos con ecografía, ¿no? ¿Se fijan qué consecuencias va a tener una paciente que no se trata? La esterilidad, doctores. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Chicos, ¿están ahí? Ah, Macan, ¿no hay nadie? Sí, doctora, nos encontramos. Ah, ya. Jóvenes. ¿Por qué será esterilidad? Porque si está alojado en la tuba, ¿qué va a pasar? Esa tuba al final se tiene pus, va a cicatrizar y se va a adherir, pues va a tener adherencias entre ambos, el borde superior y el borde inferior de la tuba, se pega. ¿Y qué pasa? No pasa el óvulo. Entonces, por eso hay esterilidad. Y siempre, después de una EPI, viene un ectópico. ¿Por qué? Porque esa tuba está enferma, está lenta, entonces no pasa el embrión y se pega ahí. ¿Ya? Dos consecuencias graves. Peor la primera. Entonces, generalmente esos pacientes que no se pueden embarazar es porque hay algún problema a nivel tubario. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Todos los días hacemos. Prevenimos las infecciones del tracto genital inferior. Todos los días debemos tratar, no dejarla ir a la paciente con su infección. Y sí darle medicación, pero decirle vuelva y tomarle, doctores, vuelvo a repetir, tomarles el cultivo de control, que me salga que ya no hay infección aguda, ¿ya? Y otra cosa, educación. Nunca más me voy a cansar de decirles uso de preservativo todo el tiempo, por más pareja estable que tengan, salvo que quieran embarazo, salvo que se hayan hecho exámenes y que no haya infecciones de ninguna clase. ¿Ya? Gracias, jóvenes. Ven que era una clase bonita, interesante y que la vemos todos los días.